la verdad. Solo que cada vez se está haciendo más difícil. Espero que un día ya la carretera termine de mejorar. Ok, estamos entonces en Primera de Pedro. Eso es lo que estamos estudiando ahorita. Primera de Pedro. Ok. Bueno, si se acuerdan todo lo que hemos estudiado acerca de Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta que le escribió Pedro con el propósito de animar a aquellos creyentes que estaban expatriados. Todos aquellos creyentes que estaban lejos, pero que estaban sufriendo algún tipo de persecución. Pedro quería animarlos a poder estar fortalecidos en la fe a pesar de la tribulación en la que estaban. ¿Y qué era este ánimo que le daba a la gente poder estar gozoso a pesar de la tribulación? Que Cristo iba a regresar. Entonces Pedro quería animarlos. A pesar del sufrimiento, él quería que tuvieran gozo en medio de la prueba, esperando la segunda venida de Cristo. Y mientras Cristo venga, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cuál debe ser el resultado en nuestras vidas? El hecho de que Cristo vaya a venir por segunda vez hacia nosotros. Entonces, el capítulo 1 básicamente habla acerca de cómo debo vivir mientras venga Cristo. Debo vivir una vida de santidad. Y el capítulo 2, que es el que estamos viendo, habla más que todo acerca de crecimiento. Nuestra vida en Cristo y nuestra vida en la prueba y estar gozosos en medio de la prueba no significa que voy a esperar solo la venida de Cristo y me voy a sentar en la iglesia y no voy a hacer nada, sino que el Señor me pide crecer en Él para que yo pueda servirle y ser verdaderamente un siervo de Él. Versículos 1 y 3, que fue lo último que vieron en cuanto a Pedro, habla en 1 de Pedro capítulo 2, habla acerca de desear la palabra de Dios, desear la palabra como un recién nacido. Y el que entiende bien ahorita es Juan, eso, ¿verdad? Entiende cómo desea un recién nacido el hecho de la leche, ¿verdad? Así deberíamos desear nosotros la palabra de Dios. Así como el recién nacido anhela la leche en todo momento, nosotros debemos anhelar la palabra de Dios. Pero ¿qué va a producir eso en mi vida? El hecho de desechar todo pecado de mi vida y el hecho de haber gustado la benignidad del Señor. Si yo he entendido lo bueno que Dios ha sido conmigo, si yo soy una persona que me estoy apartando del pecado, voy a poder desear la palabra de Dios, que me va a ayudar para madurez y para crecimiento. Entonces vamos a comenzar, y antes de comenzar quiero orar en esta mañana y entregarle este tiempo a Dios. Señor Dios y Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias por la bendición que me das de estar aquí con los hermanos de Choluteca. Doy gracias por su vida, Padre. Gracias porque podemos orar por ellos y tener comunión unos con otros también a pesar de la distancia, Padre. Oro, Señor, por esta mañana, que seas tú hablando, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra y aplicarla siempre, Padre. Que nosotros entendamos el valor de tu Hijo, Señor, del precio que pagó por morir por nosotros en una cruz. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8, y hoy vamos a ver el incomparable valor de Cristo. ¿Y qué produce saber de que Cristo tiene un valor alto para mí en mi vida? Vamos a ver entonces, vamos a leer el capítulo del 4 al 8. Y dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes a lo cual también fueron también destinados. Ok, ¿qué nos está hablando este pasaje entonces? Ese incomparable valor de Cristo, eso tan precioso que lo mira Dios. Ok, vamos a ir, antes de sumergirnos al pasaje, a Mateo capítulo 13. Y vamos a ver qué está pasando en ese pasaje. Mateo capítulo 13 nos habla una serie de parábolas que Cristo está comparando el reino de los cielos a diferentes tipos de parábolas. Pero hay una parábola que a mí me gusta mucho, que es la parábola de la perla del gran precio, que esa está en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Ok, y dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces andaba un mercader en busca de perlas preciosas, pero encontró una perla tan preciosa que decidió vender todo lo que tenía por solo obtener esa perla de gran valor. Ahora, lo interesante de este pasaje es que el valor de esta perla era tan grande y era tan preciosa para él que valía la pena dejarlo todo por esta única perla de su vida. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y ahora con qué va a trabajar? ¿Con qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Pero para él no importaba eso. Para él lo que más le importaba era obtener esta perla de gran valor en su vida. ¿Qué tan valioso o precioso debe haber sido esta perla como para vender todo lo que tenía y quedarse solo con esa perla? ¿Qué tan valioso entonces es el reino de los cielos para mí? ¿Qué tan valioso es Cristo para mí? ¿Tan valioso como para dejar todo lo que tengo por Él? ¿Es tan precioso como para decir no necesito nada más que esa perla preciosa o que Cristo en mi vida? Y la verdad, al darnos cuenta y entender que estamos tan separados de Dios, que somos tan pecadores, que somos tan viles y que no merecemos nada de Dios, y al darnos cuenta que Él dio su vida por mí, Él debe de ser lo más precioso para mí. Y Él es el que tiene que tener el mayor valor en mi vida. Hoy sí, vamos a Primera de Pedro. Hoy sí, nos vamos a sumergir en el pasaje. Pensando en esta primera parábola, vamos a ver qué nos quiere decir Dios en ese pasaje. Vamos a ver a qué nos motiva a entender el alto valor de Cristo para mí. Ok. Nunca pude, lo siento. Ok, entonces, versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El pasaje habla de Cristo y lo compara con 4 diferentes tipos de piedras. La primera es piedra viva, que eso es lo que vamos a ver en este primer versículo. La siguiente está en el versículo 6, que dice piedra del ángulo. El versículo 7, piedra que desecharon los edificadores desecharon. Y versículo 8, piedra de tropiezo. Todas ellas hablan acerca de Cristo. Y la primera dice que Él es una piedra viva. Y lo primero que significa el hecho de que Cristo sea una piedra, habla de estabilidad, habla de firmeza. Cuando Cristo se muestra como la roca y que tenemos que tener fundamentada nuestra casa sobre la roca, habla de tenerla sobre una estabilidad, sobre algo que no cambia. Esas son las piedras. Ok, y cuando dice que Él es viva, habla que Él es la resurrección y la vida. O sea, nos está hablando no solo que Cristo es nuestro sostén, que nos sostiene, que nos da el firmamento, la firmeza en nuestra vida, sino que también nos da la vida. Y esa es la comparación que hace Dios en este pasaje, diciendo que es piedra viva. Ahora, habla que tiene 2 tipos de valor. Y el uno es, por los hombres es desechada, pero para Dios escogida
y preciosa. Ahora, lo interesante de esta primera que se llama, que es desechada, este verbo tiene que ver con que fue rechazado luego de haber sido probado. Y es interesante que los judíos, porque este pasaje habla específicamente de ellos, los judíos probaron al Mesías. Los judíos habían visto la ley, habían visto los profetas y sabían de la venida del Mesías. Y cuando vino el Mesías y lo probaron, dijeron: no, preferimos las tinieblas que la luz. Vamos a un pasaje en Lucas entonces, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y este pasaje nos habla acerca de eso, de valorar ese costo del hecho de seguir a Cristo, el hecho de probar a Cristo. Y miren lo que dice el capítulo 14, versículo 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33 dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento o no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es interesante el pasaje, porque el pasaje, había mucha gente siguiendo a Jesús. Y nosotros podríamos decir: entonces Jesús quería que se quedaran todos con él. Jesús suavizó el mensaje. No, todo lo contrario. Dijo: si ustedes no aborrecen a su familia, a su mujer, a sus hijos, si no aborrecen su propia vida, si no toman su cruz, si no aborrecen hasta sus propias posesiones, no pueden seguirme a mí. Y no solo eso, mejor calculen el costo antes de decidir seguirme a mí o no. ¿Qué era lo que Cristo estaba queriendo decir? O Cristo es suficientemente precioso para mí para tomar el costo de dejar mi familia, mis posesiones, mi vida para seguirle, o Cristo no es más precioso que todas esas cosas, o que solo una, porque puedo poner a una antes que Cristo. Ahora, ¿este costo es razonable? ¿El hecho de dejar todo por seguir a Cristo? Cristo lo dio todo por mí. ¿Cómo no voy a dar yo completamente mi vida por Él? Entonces, volviendo a Primera de Pedro, al final, ¿qué decidieron los hombres? Estimar sus cosas antes que a Dios. Para ellos no fue precioso porque desecharon a Cristo, lo pusieron y lo crucificaron en una cruz. Y no solo eso, Dios dice también que Cristo es una piedra escogida y preciosa. Y lo bonito de eso es que si Dios lo pone a Cristo como escogido y precioso, ¿cómo debería de ser nuestra actitud ante eso también? Si Dios lo pone a Él en la preeminencia, ¿cómo lo debería tener yo también en mi vida? Por eso es que el alto valor de Cristo, el incomparable valor de Cristo, me debe motivar a mí a estimarlo como superior a todas las cosas. Y si Cristo es tan precioso para mí, yo debo de ser como ese mercader de perlas, que yo prefiero dejarlo todo por seguir a Cristo. Y si Dios lo pone en preeminencia como algo escogido y algo precioso, yo también tengo que darle ese lugar a Cristo en mi vida. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, este siguiente versículo habla de algo muy interesante, porque ya no habla de que solo Cristo es una piedra viva, sino que nosotros también somos una piedra viva. ¿Y cómo es que nosotros nos convertimos en piedras vivas? Porque si nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros también reflejamos a Cristo a través de nuestras vidas. Ya no soy yo, sino que es Él que vive a través de mí. O sea, la piedra viva es Él en mí, y Él se refleja a los demás a través de mí. Y lo interesante es que dice que yo tengo que ser edificados sobre esta piedra viva. O sea, Dios es el fundamento, Él es la piedra que es el fundamento, y nosotros somos edificados sobre Él. ¿Y qué significa eso? Esto me debe motivar a mí a servirle también. Porque el hecho de que Cristo es una piedra viva y que Él se preocupe porque otros lleguen hacia Cristo, yo también debo de hacer la obra que Cristo hacía en este lugar, en este mundo. ¿Y cuál es? Miren lo que dice ahí: edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba acerca de templo, y cuando se hablaba de tabernáculo, y cuando se hablaba de sacerdote, todo apuntaba hacia Cristo. Todo. El hecho de las cortinas tenían que ser de ciertos colores, el hecho de que los sacerdotes tenían que andar cierto tipo de vestimenta, el hecho de que el sacerdote era mediador delante de Dios, todo apuntaba a Cristo. Y lo interesante es que aquí dice que nosotros somos edificados de esta forma, como templo, como casa espiritual, como sacerdotes. O sea, ¿qué está diciendo eso también hacia mí? Yo también tengo que apuntar todo hacia Cristo. Mi vida tiene que apuntar a otros hacia Cristo. Y cuando la gente me mira a mí, ¿piensa en Cristo o piensa en el mundo más bien? Cuando la gente me mira a mí, ¿piensa que necesita tener una relación con Cristo o piensa que necesita más bien seguir en este mundo igual, como siempre? Y lo bonito es que dice, yo puedo ser edificado para apuntar hacia Cristo, pero esa obra no la puedo hacer yo, sino que la hace Cristo a través de mí. ¿Por qué? Porque dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben? El único sacrificio aceptable a Dios hecho por mí es mi propia vida. Romanos capítulo 12 versículo 1 es un versículo súper común. Si alguien se lo sabe de memoria, mejor. Dice 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es bien interesante eso, porque dice que mi cuerpo tiene que ser sacrificado. Pero cuando hablamos de sacrificado es muerte, pero habla de muerte viva, porque es sacrificio vivo. ¿Y qué significa eso? Que yo muero hacia mí y presento mi carne a Dios como sacrificio para Él, y Él hace la obra a través de mí. Porque si yo muero a mí, Dios, que es la fuente de vida, Cristo, que es la fuente de vida, va a hacer la obra a través de mí. Entonces habla la idea de permanecer, porque separados de Dios nada puedo hacer. O sea que todo lo que yo haga para Él tiene que ser Él haciéndolo a través de mí. Es imposible que lo haga yo. Pastor Juan, yo quiero comenzar a servir en la iglesia. Muy bien, pero que sea Dios trabajando a través de usted. Yo quiero comenzar a dar clases de escuela dominical. Excelente, pero que sea Dios trabajando a través de usted. Quiero comenzar a compartir el evangelio. Así es, pero que sea Dios haciendo discípulos a través de nosotros, y no nosotros queriéndolo hacer bajo nuestras propias fuerzas, porque es imposible. Cualquier sacrificio que yo haga delante de Dios no va a ser agradable a Él, a menos que Él lo haga a través de mí. Y yo tengo una pregunta muy importante.
¿cómo está mi servicio delante de Dios? Si yo me doy cuenta que Él es mi roca, que dio todo por mí, yo también quiero darle todo a Él y servirle a Él, y que Él sea quien haga la obra a través de mí. Versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y quiero que vayamos al versículo donde habla la escritura de este pasaje. Vamos a Isaías 28:16. Es el mismo pasaje, pero en el Antiguo Testamento. Y quiero que lo veamos allá. Isaías 28:16. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Miren lo bonito de ese pasaje. Y habla acerca de esa piedra. Piedra primero que fue probada, que eso es lo que vimos cuando hablamos acerca de evaluar el costo de seguir a Cristo. Fue desechada por los hombres, pero es una piedra probada. Es la piedra angular, preciosa y de cimiento estable. Ok, ¿alguien es arquitecto aquí o ingeniero civil? Ninguno. Ok. Antes, cuando se construía una casa, se ponía una primera piedra, que era la piedra angular. En esa piedra, a partir de esa piedra, se comenzaba a hacer la dimensión de la casa. O sea, daba la dirección y daba la pauta para irse para cierto lugar o hacia otro. Ok, si ustedes han visto alguna inauguración de algún edificio, siempre hacen, lo primero es: hoy vamos a inaugurar la puesta de la primera piedra. Siempre todavía hacen eso como algo simbólico, porque con la tecnología de ahora ya no, o sea, ya no se necesita. Entonces, pero en aquel entonces no había ese tipo de medidas. Entonces se ponía la piedra angular y a través de esa piedra se marcaba la pauta del edificio. Ahora, ¿qué significa que Cristo sea la piedra angular en mi vida? Eso me debe motivar a que Cristo sea la dirección en mi vida, quien marca la pauta, quien marca la dirección. Y no solo eso, también hay otro tipo de piedra angular. ¿Han visto los edificios que son que son como arcos? Tienen diferentes piedras así, pero hay una piedra que queda en medio. Y si esa piedra se cae, o si esa piedra no funciona, toda la estructura se cae. Esa también es la piedra del ángulo. Entonces, cuando habla de la piedra del ángulo, habla de dos cosas: quien marca la pauta del edificio y quien sostiene el edificio. Ahora, lo bonito ahí es que si mi vida está puesta a la dirección de Dios, yo puedo vivir bajo lo que Cristo me ofrece. Y miren lo que dice vamos a primera de Pedro de nuevo: que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Si mi vida se caracteriza por vivir bajo la dirección de Cristo, si mi vida se caracteriza por vivir en Él y creer en Él, no seré avergonzado. Y la idea de creyere tiene que ver con la misma idea de Juan 1:12. El hecho de que yo lo recibo a Él en un punto de mi vida, pero yo creo en Él desde hoy hasta siempre, porque es presente continuo el verbo que está ahí. Y este mismo verbo es lo mismo. Yo creo en Cristo hoy, creo en Cristo mañana y creo en Cristo por una eternidad. Y no puedo dejar de creer. ¿Por qué? Porque si yo creo en esa piedra del ángulo y vivo bajo su dirección, no seré avergonzado. Y eso tiene dos ideas bien bonitas. Uno es que no tendré vergüenza en el día del juicio y su venida.
Saben, primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice que el amor echa fuera todo el temor. Porque cuando yo me presente delante del juicio de Dios, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios es mi Padre. Pero ¿qué pasa si yo como hijo me he portado mal en esta tierra? ¿Qué voy a sentir cuando me presente delante de Dios? Vergüenza. Pero si Cristo es mi dirección y mi sostén, no voy a sentir vergüenza en la segunda venida de Cristo. Ahora, la otra cosa es que el verbo también se puede traducir como no caeré en desgracia. O sea, Cristo a todo aquel que cree le asegura su futuro y no caerá en ningún tipo de desgracia. O sea, mi futuro está asegurado en Cristo, porque Él dio su vida por mí y Él es mi juez para poder estar delante de Dios. No seré avergonzado, mi futuro está asegurado en Él, pero mi vida debe vivir bajo la dirección de Él y bajo su sostén. Versículos 7 y 8. Y este es el último punto. Dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces dice el versículo 7 y 8: para todos los que creen y no dejan de creer, para ellos Cristo es precioso, tiene un alto valor, su valor es incomparable. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, que estos edificadores son los judíos, que vieron en la ley y en los profetas que el Mesías iba a venir y desecharon al Mesías, para ellos ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y Juan capítulo 3 es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Juan capítulo 3. Y Juan 3:16 es el más conocido de toda la Biblia. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos trae esperanza. Todo aquel que cree no se va a perder. Amén. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, todos los que creen en Él van a ser salvos por Él. Pero miren el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, para todo aquel que cree, Cristo es precioso y no será condenado. Pero si usted no cree en Cristo, Cristo dice que usted se autocondenó. Y Cristo viene a ser piedra de tropiezo. Cristo viene a ser juez de su vida. Porque la segunda venida, Cristo viene a ser juez. Y miren el versículo 36, que es el último: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo puede ser alguien precioso para mí, pero si Él no es precioso para mí, viene a ser condenación, viene a ser ira para todo aquel que no cree, viene a ser tropiezo y viene a ser juicio para todo aquel que no cree. Y la última parte del versículo 8 de 1 de Pedro capítulo 2 dice: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y este es un pasaje un poco complicado de interpretar, pero lo que sí sabemos es de que todo aquel que es desobediente a la palabra, desobediente al evangelio, a no creer en Cristo Jesús, su destino es condenación. Y yo recuerdo cuando estaba más joven,
y mis amigos me invitaban a las fiestas, yo ya asistía a la iglesia. Y yo recuerdo que el pastor me hablaba acerca de conocer el Evangelio, conocer a Cristo, y yo no hacía caso. Pero yo recuerdo que cada vez que yo salía con mis amigos, yo sentía que en mi corazón algo me decía: regresate mejor. Regresate porque lo que estás haciendo no está bien. Y a veces obedecía esa voz y a veces no la obedecía. Y yo recuerdo que cuando no la obedecía, la voz siempre seguía ahí, pero tenía que buscar cómo apagar esa voz. Ahora, yo sabía cuál era la condenación para mi vida en ese momento, porque había escuchado la palabra de Dios y la había desechado. Había escuchado de Cristo y la había desechado. Pero un día Dios me dio en su misericordia la oportunidad de conocerle, y deseché a este mundo y decidí venir a Cristo. Y ahora Cristo es lo más precioso para mi vida. Tengo unas preguntas para concluir. ¿Es Cristo precioso para mí? ¿Y será que mi vida refleja que de verdad Cristo es precioso para mí? ¿Será que mi vida refleja el valor que yo le doy a Cristo? Porque si mi vida, si yo creo que de verdad Cristo es lo más precioso para mí, mi vida va a reflejar a Cristo. Esa es la realidad. Mi vida está puesta al servicio de Dios. Estoy siendo edificado, estoy siendo sacerdote y trayendo a otros a Cristo. Estoy dejando que Él haga la obra a través de mí. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿De verdad Cristo es lo más precioso para mí? Y si hoy me doy cuenta que no es así, que no tengo una relación con Cristo, hoy es el día que necesito conocerlo. Y si yo me doy cuenta que yo tengo una relación con Cristo, pero no le he dado la prioridad a Él que merece, hoy es el día que me puedo arrepentir y venir delante de Él. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias te damos por la bendición de estar aquí juntos disfrutando de tu palabra, Señor. Gracias porque no merecíamos que tú murieras por nosotros en la cruz. Y gracias a eso estamos aquí, Señor, alabándote y honrándote. No merecemos nada tuyo, Padre, pero aquí estamos, Señor, queriéndote alabar y glorificarte, Señor. Gracias por ser esa piedra preciosa que me sostiene, que me guía, que me cuida, Señor. Y gracias porque en ti tenemos vida y salvación, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente hijos tuyos que te reflejen a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.